Hola, buenos días. Pues ya llegó el día donde los vamos a soltar. En el link va a haber el video donde los suelto. Ahorita vamos a repasar lo que hemos aprendido y después los voy a llevar afuera para soltar. Y va a ser un video bilingüe. Ahí está tomando, ¿lo ves? Tomando la naranjita. Ahí está. Entonces la actividad va a ser que se pone una lista de todo lo que han aprendido. Hemos aprendido muchas cosas en esas 4 semanas. No ha parecido tanto tiempo, pero se ha pasado un mes. Entonces vamos a hacer una lista de todo lo que has aprendido. Antes de que aprendimos sobre las orugas, hiciste una lista de lo que sabías. Pues repase esa lista y ver qué has aprendido. ¿Tienes más preguntas sobre las mariposas? ¿Cómo puedes contestarlos? ¿O responderlos? ¿Qué? Piénsalo. ¿Tienes más preguntas? Y ya vamos a repasar pues no los videos, pero las actividades que hemos hecho cada día para repasar todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Y también, si vas al e-learning, hay un paquete donde puedes poner la ciclo de vida en orden para una mariposa y para una mariquita y 2 otras actividades que puedan hacer, ¿sí? Entonces ahorita vamos a repasar, ¿sí? Vamos a empezar aquí. Vamos a repasar, recuerdan que fuimos hablando de los animales que son diferentes y iguales y platicamos sobre ellos y luego tenías que buscar si las mariposas y las orugas eran todos iguales. Si las mariposas y las orugas eran todos iguales o eran diferentes. Y también platicamos sobre qué tamaño eran. Después, pues tenían que decir, ¿las mariposas y las orugas son todos iguales? Pues no, todos son diferentes, ¿no? Y hablamos, mira, esos son los perritos, todos son perritos, pero todos se parecen muy diferente. Igual con los gatos. Entonces, su actividad era para buscar cuáles otros animales se ven muy diferentes. También platicamos de qué tamaño eran las orugas, y repasamos que empieza de un huevo, sale del huevo, come mucho, se crece, luego se cuelga y su actividad era, ¿qué va a pasar después? Se cuelga y luego ¿qué hace? Creo que ustedes ya sepan qué pasa después que se cuelga. ¿Qué pasa? Hace su capullo, sí. Aprendimos que hace su capullo y que adentro ahí se cambia y ya que sale la mariposa. Entonces ya los estábamos comparando de qué tanto han crecido. Mire qué chiquitos eran y en solo 2 días qué tanto crecieron. Entonces la actividad era para dibujarlos. Esto era su primer dibujo. De describirlos, de compararlos, de usar un centavo para ver qué tamaño eran. Y había un video de cómo podrías dibujarlo. Luego otra vez repasamos que sale de un huevo, come mucho, crece, cuelga, haga su capullo y luego se transforma a una mariposa. Y vimos que tanto estaban creciendo otra vez porque estaban comiendo mucho. ¿Sí? Me disculpa. Es que este está bloqueando la lista. Ups, nada, no quería hacer esto. Ándale. Disculpa. La tecnología es maravillosa cuando funciona. Entonces ahí se puede ver. Y aquí están las líneas. Se puede ver que la línea va creciendo porque las orugas siguen creciendo. Entonces ahí se puede ver
que cambiaron de pequeño a medianos. Ya no estábamos usando el centavo, ya estábamos usando el quarter, o centavo más grande, el centavo de 25. Entonces su actividad era para ver qué era un insecto. ¿Cómo se nota un insecto? Y es un ejemplo que tienen 6 pies, tiene alas, tiene 3 partes de su cuerpo. Entonces tenían que hacer una búsqueda en Google para los diferentes insectos y ver qué tenían en común, qué eran diferentes, si todos tenían alas, todos comen la misma cosa, y hago una lista. Después tenían que ver si teníamos mariposas, y no teníamos mariposas, teníamos orugas. Y tenían que decir qué tamaño eran. Y luego los describimos. Si tenían manchas, si tenían rayos, si eran pequeños o largos, qué color eran sus cuerpos, eran rojos, eran negros. Negros, ¿sí recuerdan? Si su cuerpo era liso o si era peludo. Y su actividad era para leer un libro sobre las mariquitas y buscar en internet cómo cambian, porque las orugas no son los únicos animales que cambian. Entonces ya estábamos viendo, ¿creen que hicieron sus capullos? Y no hicieron sus capullos. Y hablábamos de qué tamaño eran. Y luego preguntamos qué aprendieron sobre las mariquitas. Y aprendimos que hacen sus huevos, sale la larva o el bebé, come mucho, hace su capullo y luego así se parece, se crece. Y luego hablamos como las mariposas y las mariquitas son iguales. Los dos salen de huevos y los dos hacen sus capullos. Y como son diferentes, pues se parecen muy diferente, ¿no? Entonces la actividad era para investigar sobre las abejas. ¿Recuerdan lo que aprendieron sobre las abejas? Eso fue su actividad. Las mariquitas comían los áfidos que dañan las plantas y luego tenían que buscar qué más, cómo los insectos nos ayudan, qué hacen las abejas. Ellos hicieron una comida. ¿Recuerdan qué hacen? Es algo riquísimo. Luego repasamos cómo han crecido, ¿no? Pues mira qué grandes son. Qué grandotes. Entonces, ¿qué hicieron para comer? ¿Corrieron, jugaron o comieron? ¿Qué estaban haciendo para crecer? Estaban comiendo, ¿no? Comiendo mucho, mucho, mucho. Discúlpame. Luego repasamos. Hay un huevo, sale del huevo. ¿Qué tiene que hacer? Comer. Luego se pone muy grande, se cuelga. ¿Y qué hace? Su capullo. Y luego, ¿qué hace su capullo? Está cambiándose. Y luego sale la mariposa. Entonces las mariposas también ayudan a las plantas. Las mariquitas también ayudan a las plantas porque comen los áfidos. Y las abejas hagan miel. Entonces son insectos que nos ayudan. Luego hablábamos sobre los animales tienen que camuflarse. Y leímos un libro sobre los animales se tienen que camuflar para que los otros animales no les comen. Y la actividad era para buscar animales en diferentes contextos que se estaban camuflándose. Después, tenemos que ir arriba. Vimos que no eran capullos todavía. ¿Y qué tenían que hacer para crecer? Jugar, comer o correr. Comer. Y platicamos que ya eran grandes, ya estaban muy grandes. Y platicamos sobre igual y diferente. ¿Esos animales son iguales o son diferentes? Esos son iguales. ¿Los perritos son iguales o diferentes? Son diferentes. ¿Los elefantes?
iguales. Los gatos, diferentes. Entonces, ¿las mariposas son todas iguales? No, ellos son iguales. ¿O sí? ¿Sí son iguales o no? Son diferentes. No, no son iguales. Son diferentes. Mira, ahí están todas las mariposas que son diferentes. Después, ¿todas las orugas son iguales? ¿O son diferentes? Pues son diferentes. Todas las orugas son diferentes. Entonces, su actividad era para leer sobre la oruga muy hambrienta y ver cómo las orugas de nosotros estaban iguales con la oruga hambrienta y luego cómo estaba diferente. ¿Recuerdan? Después, en el día 10, practicamos sobre que todavía teníamos orugas y repasamos cómo crecen, qué tamaño eran, que eran grandes, y su actividad ya era para dibujar qué tan grandes eran las orugas. Ya crecieron mucho desde la otra vez que los dibujaron cuando estaban chiquitos. Y tienen que describirlos y su casa, usar los centavos y el clip. Y luego tenían un libro sobre una oruga muy impaciente para escuchar, que era un cuento muy chistoso. Y uno de nuestros orugas sí, era muy impaciente, no traía nada de paciencia. Y era un video de cómo tenía que dibujarlo, un ejemplo. Y los describimos otra vez. Se tenían manchas, rayas, si ya eran largos o pequeños, qué color eran su cuerpo, si era rojo o negro, cómo era, si eran peludos o eran lisos. Y sí, para dibujarlos. Eso era en inglés. Después teníamos que ver cómo eran, qué teníamos, repasamos cómo eran, y de la actividad era, ya que hicieron sus capullos, en cuánto tiempo iban a salir las mariposas. Tenían que adivinar en cuánto tiempo. Entonces no sé si repasaron y si tenían razón o no. El día 11 preguntamos, ¿crees que teníamos mariposas? ¿Sí o no? Y no, todavía teníamos capullos. Luego, ¿qué estaban haciendo los capullos? ¿Estaban corriendo adentro? ¿Estaban comiendo adentro? ¿O estaban cambiando adentro? Estaban cambiando. Y repasamos qué tantos crecieron. Y luego se colgaron, hicieron sus capullos. El uno sí lo hizo el último. Y después, ¿qué iba a pasar? Entonces, su actividad era para dibujar cómo se ven los capullos, cuántos eran, qué tamaño, qué color, qué formas. Tenían que dibujar los capullos. Y luego leímos un libro sobre los animales que quieren comer a los insectos. Entonces recordamos cómo los animales tenían que camuflarse para que los otros animales no los comen. Después preguntamos sobre si teníamos mariposas. Y sí, ya por fin salieron las mariposas. Y preguntamos si las orugas tenían rojo o anaranjado. No, eran negros. ¿Recuerdan? ¿Eso es sangre que salió? No, no es sangre. No es sangre. Eso no fue sangre. Era la tinta. Era la tinta que sobró de sus alas. Y se podría ver de los capullos oscuros donde estaban las orugas creciendo y donde están los capullos vacíos porque las orugas ya transformaron a sus mariposas. Y repasamos cómo crecieron, cómo hicieron mariposas y que sus cuerpos eran peludos. Luego practicamos sobre las partes del cuerpo, como las mariposas sí tienen lenguas como nosotros, pero se parecen diferentes. Y que sí tienen cabezas como nosotros, pero también se parecen diferente. Luego sí tienen piernas, pies como nosotros, pero se parecen diferente.
¿Recuerdan cuando los describimos? Luego preguntamos si tenemos antena como ellos. Si nosotros los tenemos. Si somos iguales así. Y que no. ¿Y ustedes tienen alas como las mariposas? ¿Somos iguales? ¿Tenemos alas los dos? No, ¿no ve? Así repasamos que teníamos iguales y diferentes. Entonces, ya que aprendimos sobre mariposas, mariquitas y abejas, repasamos sobre las hormigas. Tenían que aprender sobre las hormigas. Y había un video para ver. Y podrían dejarnos comentarios del último de ese video que entra, lo que aprendieron sobre las hormigas. Eso es lo que tenía que dejar en los comentarios. Y repasamos que eso no es sangre. A ver, las orugas, repasamos. ¿Tenían rojo? No tenían rojo. Y es porque hay tinta que los hizo cambiar de color. Por eso las mariposas cambiaron de color y eso es la tinta que sobró. Porque ya no son puros negras. Sus alas no son puras negras como las orugas, no. Ya tienen colores. Entonces esa es la tinta que sobró. Y luego preguntamos cuántos días pasó. Tenían que contestar cuántos días estaban de orugas, que estaban sus capullos, que estaban, que los teníamos en general. Y la actividad ya tenían 4 partes para dibujarlos, para platicar cómo han cambiado, para mirar un calendario y ver qué hacer, contestar las preguntas y para repasar los videos. Y aquí repasamos cómo han crecido otra vez, que están cambiando y que salieron, que son peludos, las partes de su cuerpo para dibujar. Y ya, esto llega a fin hoy, que hemos aprendido mucho. Entonces, sí fue un poquito largo, pero si no querían ir a todos los videos, por esto aquí les tocó una repasadita. Y ya en el link abajo yo les voy a poner el video para que vean las mariposas volando, saliendo, ¿sí? Y espero en los comentarios me dejan una lista de las cosas que aprendieron y cuál era su favorito, ¿ya? Que les vaya muy bien.